¿Sabías que en el siglo XIX se descubrió un planeta entre Mercurio y el Sol? Hola, bienvenidos a Nabublog, yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Nuestra historia parte en 1859 con Joseph Le Verrier, que era un astrónomo ya conocido en el mundo de la ciencia por haber predicho la existencia del planeta Neptuno. Esto debido a cálculos basados en cómo funcionaba la gravedad newtoniana o gravedad clásica y la órbita que tenían que tener los planetas. Él encontró en Urano una alteración en la órbita que debería tener, más específicamente encontró una discrepancia en su perihelio, que esto corresponde al punto más cercano que llega un planeta al Sol. Entonces, al haber descubierto esta perturbación, supo que esto debía ser causado por otro planeta, y así fue como él logró predecir la existencia del planeta Neptuno. Le Verrier fue capaz de predecir con éxito la existencia de Neptuno, debido a la órbita del planeta Urano. Al haber estudiado los planetas extrasolares y haber descubierto esta perturbación en Urano, Le Verrier también quiso estudiar los planetas más cercanos al Sol. Y se encontró que en Mercurio, el planeta más cercano al Sol hasta ese momento, también había una perturbación en el perihelio. Así que llegó a la hipótesis de que esto solo puede ser causado por otro planeta que esté entre el Sol y Mercurio, o algún otro elemento de gran tamaño como puede ser un asteroide. Le Verrier, quien fue director del Observatorio de París a mediados del siglo XIX, quien era conocido por haber predicho con éxito la existencia del planeta Urano, parecía que ya estaba repitiendo su éxito al descubrir a Vulcano, que era un planeta hipotético entre Mercurio y el Sol, aunque todo cambió cuando llegaron los eclipses y el planeta no se encontró. Este objeto fue observado por otros astrónomos de la época. Uno de ellos es el señor Lescarbault, que él de profesión es médico, aunque era astrónomo aficionado. Esto le sirvió de confirmación a Le Verrier de que su descubrimiento existía, aunque necesitaba la aprobación aún de otro profesional. Aquí hay que recordar que Lescarbault, aunque era aficionado a la astronomía, él de profesión era médico, que necesitaba la confirmación de otro astrónomo. Al predecir la órbita de este planeta hipotético Vulcano, que recibe su nombre al igual que el resto de los planetas de deidades romanas, se supo que podía ser visible en los eclipses de sol. Uno de los momentos precisos para poder ver a este nuevo planeta fue el eclipse de sol de 1869 en Estados Unidos. A este eclipse en particular asistió Benjamin Gould, que era un astrofotógrafo que logró tomar 42 fotografías del fenómeno, más específicamente de la corona solar, esperando a que apareciera el planeta Vulcano, pero no apareció. El esperado planeta Vulcano no pudo ser visto en ningún eclipse. Otro momento clave fue el eclipse de 1878. A este eclipse asistieron personas como Simon Newcomb del Observatorio Naval de Washington, Norman Lockyer, que fue la persona que descubrió la existencia de helio en el Sol, y también el famoso inventor Thomas Alva Edison. De todos los asistentes, solo el astrónomo canadiense James Craig Watson detectó la existencia de un pequeño objeto rojizo cerca del Sol, que desde la Tierra se vería como algo entre el Sol y Mercurio. Pero no se trataba de Vulcano, sino que era Zeta Cancri, que es una estrella de la constelación de Cáncer. O sea, no era un objeto pequeño, se ve pequeño desde la Tierra por la distancia. Luego de esto nos podemos trasladar a 1915, ya en el siglo XX, en el que estaba un científico que ahora es muy conocido, Albert Einstein, con su teoría de la relatividad general. Y él llegó a la conclusión de que un objeto masivo como el Sol era capaz de distorsionar el espacio-tiempo, y esto es lo que hace que Mercurio tenga su órbita tan particular. Y así en el siglo XX se descarta la existencia del planeta Vulcano, por lo menos en el mundo real, porque sabemos que en ciencia ficción sí existe. Y también, como un dato aparte, también se han encontrado en otros sistemas planetas similares a lo que vendría a ser Vulcano.
Bueno, y eso fue el tema de hoy, espero que les haya gustado y vamos con un chiste del siglo XIX antes que me lo pida la voz. ¡Qué bien! Yo te quería pedir el chiste del siglo XIX. Refería a cierto personaje los honores y distinciones que había merecido de las diferentes cortes de Europa y las órdenes con que le había decorado muchos soberanos. No faltó quien observase que no había nombrado al rey de Prusia, por lo cual dijo: supongo que este monarca no os ha agradecido con ninguna orden. Dispensadme, caballero, replicó el otro. He recibido de él una orden, la de salir de sus estados. Humor del siglo XIX. Nos vemos en otro video. Recuerden, las referencias están en el blog escrito que está en la descripción y chao.